Finalmente llegamos al último video de fisiología respiratoria y es control de la respiración. Durante este video veremos cómo hace para controlarse la respiración a nivel central y cómo se modula a nivel periférico. Para esta altura, ustedes ya deben ser expertos en fisiología pulmonar. Ok. Muy bien, la respiración generalmente podría dividirse el control en dos tipos, voluntario e involuntario. El voluntario es cuando yo les digo, respira por favor, como en este momento que seguramente empezaste a hacer una respiración voluntaria, es decir, acordarte que estás respirando, respirar más profundo, darte cuenta de tu respiración. Es por eso que cuando le tomamos la frecuencia respiratoria a los pacientes generalmente nunca les decimos, sino que simulamos tomar la frecuencia cardíaca o el pulso mientras tanto, porque todo el mundo va a empezar a cambiar su patrón respiratorio. Finalmente, en unos segundos se les va a olvidar y van a volver a la frecuencia respiratoria controlada involuntariamente, que siempre al final prevalece. Es decir, que uno no se da cuenta por qué respira. Es decir, que es una acción que se hace de forma autónoma e involuntaria y tenemos algunos controladores que nos ayudan a modular ese ciclo respiratorio para que sea más rápido o más lento según las necesidades que tengamos en el momento. Ejemplo, cuando hacemos ejercicio, aceleramos la frecuencia respiratoria, pero cuando estamos durmiendo la frecuencia respiratoria baja muchísimo. Incluso el volumen minuto puede disminuir en un 15% durante el sueño profundo o no REM, e incluso podemos tener casi hasta 5 periodos de apnea y sigue siendo normal. El controlador principal se encuentra en el bulbo raquídeo. Esto no lo sabemos hace tanto. Digamos que las investigaciones de esto no fueron muy éticas, pero sabemos que un investigador y un grupo de investigadores más bien lo que hacían era cortar a diferentes alturas en animales para mirar cuál era la respuesta ventilatoria. Al principio cortaron aquí, por encima del bulbo raquídeo, y obtenían estas respuestas ventilatorias. Es decir, cuando veían que disminuía totalmente la actividad del nervio frénico, que es el que estimula al diafragma, entonces no habían respiraciones. Sin embargo, se veía actividad en otras y empezaba a cambiar el patrón ventilatorio. Es decir, que se producían una cosa que se llama apneusis, que es que el patrón respiratorio tiene inspiraciones grandes y expiraciones, periodos de expiración muy corta. Esa apneusis llevó a pensar que en la protuberancia, es decir, aquí había una especie de núcleo apnéusico, que aún se llama así, o aún algunos libros antiguos lo mencionan. Sin embargo, ahora ya sabemos que el verdadero centro de control respiratorio se encuentra en el bulbo. ¿Cómo sabemos eso? Porque las secciones por debajo del bulbo generaban definitivamente apnea. Es decir, que cuando cortaban aquí, el patrón ventilatorio podía sufrir cambios, pero cuando cortaban aquí definitivamente no había respiración. En el momento sabemos que a nivel de la protuberancia realmente no existe algo que se llame centro apnéusico, más bien es como una especie de neuronas difusas allí y que hay una especie de centro neumotáctico que de alguna manera previene la apneusis, pero por el aumento de la temperatura. Y digamos que ese centro neumotáctico también puede inducir a apneusis. En la actualidad todavía no se conocen, pues digamos que los detalles de esto. Lo que sí sabemos es que el centro respiratorio como tal queda en el bulbo y se divide en el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal. El centro de control de la respiración básicamente tiene dos funciones. Uno es generar el patrón ventilatorio y ajustar el ritmo de esta. Y lo otro es integrar, es decir, controlar el patrón de acuerdo a la información que le llegue. ¿Por qué? Porque cambiamos de actividades todo el tiempo. Estamos durmiendo, estamos haciendo ejercicio, comiendo, tosiendo, vomitando, etc. Y todas esas actividades, digamos que tienen que responder con modificaciones de la respiración. Generalmente, como dijimos, se modula en el bulbo raquídeo y el tronco encefálico y está constituida por varios núcleos que me imagino que habrán revisado ya en neurociencias y simplemente los vamos a repasar.
La respuesta ventilatoria generalmente está más enfocada a los niveles de CO2, más adelante lo vamos a ver, pero ante estos cambios de CO2 generalmente digamos que cambia el trabajo ventilatorio. Entre más respuesta se tenga a los niveles de PCO2, pues puede incluso aumentar el trabajo respiratorio, pues si se necesita. ¿Cuáles son los núcleos más importantes? Hablábamos de un grupo respiratorio dorsal vulvar y un grupo respiratorio ventral. En el grupo respiratorio dorsal generalmente tenemos las células del tracto solitario, que podría decir que es uno de los más importantes y además está involucrado en el control del sistema nervioso autónomo y ya lo habíamos mencionado antes. Dentro del grupo respiratorio ventral pues tenemos el núcleo rostral retrofacial, el caudal retroambiguo y el paraambiguo. Tienen algunos otros nombres y hay algunos otros núcleos, pero digamos que estos son los principales. Aquí hay una tabla de la fisiología de Borón que nos muestra cuál es la localización principal. Aquí está el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Aquí está su localización, bulbo raquídeo, y aquí está a mitad la superficie dorsal y ventral del bulbo. Y el componente principal, aquí tenemos del grupo respiratorio dorsal, como dijimos, el núcleo del tracto solitario, y del grupo respiratorio ventral pues tenemos varios, ¿no? Retrofacial, preambiguo y retroambiguo, y también incluso unos que se siguen llamando como epónimos, como el complejo Boxinger por su descubridor. Y la actividad dominante, ¿qué hacen? El núcleo del tracto solitario generalmente salen de él neuronas que son básicamente que trabajan durante la inspiración, en el ciclo inspiratorio. El grupo respiratorio ventral tiene neuronas expiratorias e inspiratorias, como lo vemos aquí. Aquí tenemos una gráfica que también es de la fisiología de Borón, que me gusta mucho porque es muy ilustrativa. Y tenemos neuronas inspiratorias en rojo, es decir, estas, y neuronas expiratorias en verde, es decir, estas. Como verán, casi todas las neuronas inspiratorias salen del grupo respiratorio ventral, como lo veíamos en la tabla anterior, y el grupo respiratorio dorsal pues tiene neuronas tanto expiratorias como inspiratorias. Lo interesante de estas neuronas es que son unas preneuronas que están conectadas a unas neuronas efectoras o motoras que van directamente a los músculos. Observemos estas que salen aquí y se conectan con el nervio frénico, que estimula directamente el diafragma, y aquí tenemos otras que se conectan a los nervios raquídeos, que después terminan estimulando los nervios intercostales inspiratorios. Con respecto a las neuronas expiratorias, pues básicamente es lo mismo. Hay una interneurona aquí que estimula una neurona premotora y que llega a una neurona motora formalmente que termina estimulando los músculos intercostales tanto inspiratorios como los abdominales que son expiratorios. Ya que detallamos de dónde salen y entran las neuronas, es importante, digamos que también mirar qué va a pasar con el recorrido de esas neuronas, y para eso tenemos en esta tabla complementaria las entradas y las salidas de esos impulsos. Entonces, las neuronas que salen del núcleo del tracto solitario seguirán este recorrido, es decir, neuronas premotoras, médula espinal, donde habrá alguna interneurona, y llegará pues a los músculos primarios de la inspiración. Lo interesante es que la entrada se refiere a los estímulos que llegan para estimular el núcleo del tracto solitario y que pues genere estas salidas. Esas entradas sensoriales, es decir, información que llega al núcleo del tracto solitario con la necesidad de aumentar o disminuir la inspiración, entran a través del nervio vago y el glosofaringeo. Este dato es importante para cuando vayamos a ver quimiorreceptores, que es lo siguiente que vamos a ver. Puede tomarse un minuto para analizar como las vías de conducción de estas diferentes grupos neuronales, para que lo tengan un poquito más claro. Muy bien, entonces el control respiratorio se hace básicamente en 4 sitios y ya vimos el primero, que es el control respiratorio en el bulbo raquídeo, que hace las veces de integrador y controlador tanto de la inspiración como la expiración. Si ustedes miran en su libro de texto van a encontrar un pequeño fragmento donde habla
de los impulsos eléctricos que se generan de salida hacia los músculos inspiratorios durante la inspiración y los que se generan en la expiración. Y van a observar que la expiración es mucho más larga que la inspiración y todo lo que ya habíamos mencionado antes. ¿Cuál es el segundo sitio de control o que aporta el control de la respiración? Son los quimiorreceptores centrales. Al parecer quedan debajo de la superficie ventrolateral del bulbo, aunque les digo que no están totalmente identificados los sitios neuronales que hacen esto, pero sabemos que son sensibles a cambios de pH sobre todo, es decir, de control de hidrogeniones o concentración de hidrogeniones. En los libros más clásicos nos hablan de cantidad de CO2, pero ya sabemos que como el CO2 finalmente en presencia de anhidrasa carbónica se convierte en bicarbonato de hidrogeniones, son esos hidrogeniones que salen de ese proceso el que realmente estimula a los quimiorreceptores centrales. Entonces, más que el CO2, son los niveles de hidrogeniones que terminan acumulándose y estimulan los quimiorreceptores centrales. Ya lo vamos a profundizar un poquito más. El tercer sitio son los quimiorreceptores periféricos. Son especialmente sensibles a niveles de oxígeno en la sangre. Generalmente han sido identificados en los cuerpos aórticos y en la bifurcación de las arterias carótidas interna y externa y las llamamos cuerpos carotídeos. Los cuerpos tanto aórticos como carotídeos están muy próximos a los varorreceptores aórticos y carotídeos que vimos durante el control de la presión arterial. Y finalmente, el número 4 son los mecanorreceptores pulmonares. Estos mecanorreceptores detectan cambios de estiramiento muscular y se encuentran tanto a nivel pulmonar de los bronquios como en la vía aérea superior. Y son muy importantes sobre todo para los estímulos de los reflejos que están asociados con la respiración, el bostezo, el suspiro, la tos, el reflejo de inmersión, entre otros que vamos a mencionar. El control de la respiración, pues ya dijimos que son estímulos colectivos al centro de control respiratorio y que de allí salen impulsos a través de las motoneuronas localizadas en el asta anterior de la columna vertebral medular y que controlan los músculos de la respiración. Bien, como ya hablamos del centro respiratorio, ahora vamos a hablar de los quimiorreceptores centrales. Ya sabemos que son las regiones candidatas a hacerlo, más o menos están cerca de la superficie del bulbo ventrolateral, pero con exactitud no sabemos. Es decir, hay algunos artículos que han salido los últimos 2 años, pero no han sido específicos al respecto. Los quimiorreceptores centrales, en un 80% reaccionan a sus concentraciones de hidrogeniones. Siempre hablamos del CO2, pero realmente, si ustedes se ponen a pensar, la barrera hematoencefálica, ¿sí?, no permite la entrada de muchas cosas, entre ellas los hidrogeniones y el bicarbonato, pero sí de gases como el CO2 y del oxígeno. Quiere decir que cuando incrementan los niveles de CO2, este CO2 se va cercano a los quimiorreceptores centrales y ese CO2 realmente se va a convertir en lo que es hidrogeniones que finalmente va a estimular el quimiorreceptor central. ¿Por qué los quimiorreceptores centrales son sensibles a cambios de hidrogeniones? Por esta razón, resulta que el pH en el líquido cefalorraquídeo, que está inmediatamente cercano a los quimiorreceptores centrales, pues generalmente es más ácido en condiciones normales. Si el pH de una persona normal es 7.4 en estado de reposo, en el líquido cefalorraquídeo estará cercano a los 7.33, es decir, un poco más ácido. Quiere decir que si en la sangre arterial disminuye el pH, haciéndose más ácido, en el líquido cefalorraquídeo este cambio se va a ver con mayor proporción y ya va a ser súper ácido, ¿sí? Eso hace que estas células sean muy sensibles a cambios de concentración de pH. Además, observemos los otros cambios, las concentraciones de PCO2 y de bicarbonato en el líquido cefalorraquídeo son sustancialmente diferentes a los de las arterias, a la sangre arterial. Y es porque la barrera hematoencefálica poco deja migrar algunas de las cosas, sobre todo el bicarbonato y los hidrogeniones. El bicarbonato puede colarse de manera lenta, pero le toma mucho tiempo y los hidrogeniones definitivamente no pueden cruzar. Entonces, digamos que eso hace que el líquido cefalorraquídeo termine siendo un poco más ácido.
Aquí tenemos lo que podría ser como una estimación de lo que podrían ser áreas identificadas que podrían ser regiones quimiosensibles, es decir, con células que surtan este proceso. Ahora, ¿qué pasa después de que esa cantidad de hidrogeniones estimula esas áreas quimiosensibles? Pues que resulta que tenemos una estimulación del centro respiratorio, es decir, el núcleo, el tracto celitario, entre otros, que van a empezar a estimular la salida de impulsos a las neuronas inspiratorias para estimular la inspiración y también la expiración, así que vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria si la concentración de hidrogeniones aumenta, y eso explica por qué los aumentos de CO2 coinciden con aumentos de la frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria va a aumentar la ventilación y eso va a disminuir los niveles de CO2 que terminan por mejorar los niveles de pH. Aquí tenemos unas gráficas que nos muestran un poco cómo es la relación entre esos niveles de PCO2 y la ventilación alveolar o los litros por minuto. Ya habíamos hecho en nuestra guía taller la estimación de qué afecta más los niveles de CO2, si la frecuencia respiratoria o la profundidad de esas respiraciones, es decir, la ventilación alveolar como tal, asociada al volumen minuto, y habíamos decidido que definitivamente era el volumen minuto y la profundidad de las respiraciones. Observemos los niveles de CO2, aquí en normal, en vigilia, y en la ventilación minuto, ¿cierto? Entonces tenemos acá niveles normales de CO2, arterial y la ventilación minuto más o menos en este punto. Bien, listo. Ahora, ¿qué pasa cuando dormimos? Yo les dije que disminuía sustancialmente la ventilación minuto y que eso hacía aumentar la presión arterial de CO2. Pero cuando estamos en un periodo de sueño, especialmente de sueño profundo o sin movimientos oculares rápidos, nuestras defensas como que se bajan. No estoy hablando del sistema inmunológico, me refiero a todos los mecanismos que tenemos para control de la respiración como que entran en reposo, hay hipotonía de los músculos de la laringe y de algunos mecanorreceptores, también hay disminución de la estimulación de las neuronas inspiratorias y eso lleva a que la ventilación minuto sea baja durante el sueño profundo y toleremos más altos niveles de presión arterial de CO2 sin que eso aumente la frecuencia respiratoria. ¿Por qué se da esto? Básicamente puede haber peligro de que las personas que sufran algún tipo de obstrucción en la vía aérea superior pues empiecen a generar sonidos por aumentos de la resistencia inspiratoria, por eso hay gente que ronca, porque cuando dormimos ya les dije que había hipotonía de los músculos respiratorios, incluidos los de la faringe. Así que si una persona tiene hiperglosia o aumento de los cornetes o lo que sea, pues ese efecto de aumento de la resistencia, es decir, aumento para poder entrar el aire, pues va a ser mucho peor y eso va a generar ronquido, que generalmente está asociado a apnea obstructiva del sueño. Ahora, ¿qué pasa con un paciente con EPOC o que se le administre morfina o algún tipo de barbitúrico? La morfina pues es un opioide que deprime el centro de la respiración, igual que los barbitúricos. Eso hace que aumentos de PCO2, la frecuencia respiratoria no sea capaz de aumentar porque el centro respiratorio está como adormilado. Ahora, los pacientes de EPOC no es que tengan el centro respiratorio adormilado en sí, sino que digamos que llevan tanto tiempo siendo hipercápnicos, es decir, con altos niveles de CO2 arterial, que su centro respiratorio sufre una modificación y toma esos altos niveles como si fueran normales, ¿sí? Entonces su frecuencia respiratoria es más baja, aún con presiones arteriales de CO2 sobre 50. Y pues aquí tenemos los anestésicos, es decir, ya el paciente profundamente dormido y con los músculos respiratorios detenidos, pues tenemos que la frecuencia respiratoria y el volumen alveolar pues ha disminuido muchísimo y se empieza a acumular el CO2. Se supone que uno debería estar ventilado mecánicamente cuando recibe anestesia general. Ahora miremos al otro lado, aquí tenemos la acidosis metabólica, es decir, que hay una acumulación de hidrogeniones. Esa acumulación estimulará los quimiorreceptores centrales y eso hará que la frecuencia respiratoria aumente mucho, aumentando la ventilación alveolar y por supuesto disminuyendo la presión arterial de CO2.
Miremos esta gráfica que compara la influencia de la presión arterial de CO2 y la ventilación minuto con respecto a la concentración de CO2 y la concentración o presión arterial de oxígeno. Fíjense qué interesante es esto. Aquí tenemos una presión arterial de CO2 de 55, es decir, alta, lo que hace que la ventilación aumente bastante. Aquí está normal y aquí está baja la presión arterial de CO2, ¿cierto? O sea que es plenamente correspondiente los niveles de CO2 con la ventilación de litros por minuto. Pero ahora, ¿qué pasa si está involucrada la presión arterial de oxígeno? Fíjense que aquí, a pesar de que hay altos niveles de CO2, pero la presión arterial de oxígeno está en 100, es decir, casi que más que normal, igual la ventilación alveolar sigue siendo más baja que si esta presión alveolar disminuye a 70 o a 50. Aquí hay otros mecanismos defensivos que se involucran, así la presión arterial de CO2 esté normal. Y los vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces en conclusión, sabemos que la barrera hematoencefálica separa los quimiorreceptores centrales que están en el bulbo raquídeo de la sangre arterial, por lo cual actualmente se piensa que el estímulo verdadero para la respiración es la acidosis respiratoria, o de la acidosis respiratoria no es realmente el aumento de CO2 arterial, sino probablemente la disminución del pH en el tejido encefálico, porque ya establecimos que el líquido cefalorraquídeo de por sí tiene concentraciones más altas de hidrogeniones, lo que lo hace ese medio un poco más sensible a cualquier cambio. Ahora, ¿cómo podemos probar eso? Entonces, observen aquí que esta gráfica, lo que les gusta, la presión arterial de CO2 se relaciona con la ventilación o los litros por minuto. Observemos aquí que hacia este lado hay aumentos de CO2, pero disminuciones de hidrogeniones en la concentración del líquido cefalorraquídeo. Y por el contrario, aquí hay aumentos de hidrogeniones, pero disminución de la presión arterial de CO2. Entonces observen que a mayores cantidades de presión arterial de CO2, pues lógicamente va a haber un aumento de la ventilación, eso ya lo establecimos, pero ese aumento va a ser menos severo que si hubiera aumentos de la concentración de líquido cefalorraquídeo, que fíjense que las líneas son casi derechas, quiere decir que aumenta demasiado rápido los niveles de ventilación, aun si los niveles de la presión arterial de CO2 están bajos o son normales, ¿correcto? Entonces el estímulo más importante, recuerden, son la concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, llegamos a los quimiorreceptores periféricos y estos me gustan mucho porque sabemos mucho más cosas de cómo funcionan, están mucho más descritos. Ya habíamos revisado su localización en los cuerpos carotídeos y aórticos que vemos aquí, ¿cierto? Cerca de lo que habíamos hablado que eran los varorreceptores y aquí sí es interesante porque está descrita la anatomía microscópica tanto de los cuerpos carotídeos como de los cuerpos aórticos, y las células que vamos a revisar a nivel molecular son las células glómicas, estas moraditas. Las células glómicas son las que son quimiosensibles a nivel periférico, entonces por eso los quimiorreceptores periféricos me refiero a que sabemos mucho más de ellos, así que pues nos podemos hacer una idea de más o menos cómo funcionan los otros. ¿Cómo funcionan los quimiorreceptores periféricos? La célula más importante, como dijimos, es la célula glómica, esta moradita que está acá. Los cuerpos carotídeos, generalmente llenos de estas células glómicas, envían su información a través del nervio glosofaringeo, que irá a parar al núcleo de la respiración o al centro de la respiración, que ya lo comentamos, y los cuerpos aórticos pues envían su información a través del nervio vago. Entonces, las células glómicas son capaces de detectar básicamente tres tipos de estímulos en la sangre: disminución de la concentración de oxígeno o presión arterial de CO2, de oxígeno, perdón, los aumentos de la presión arterial de CO2 y las disminuciones de pH o el aumento de la concentración de hidrogeniones, pues que es la misma cosa. Entonces, ¿cómo serían estas estimulaciones? Resulta que las disminuciones de las concentraciones de oxígeno podrían tener varios mecanismos para estimular
a la célula glómica para que empiece a estimular, pues en este caso, las fibras del glosofaringio porque estamos en un cuerpo carotídeo. Pero pues en los cuerpos aórticos sería muy similar. Entonces, se han descrito diferentes posibles vías. Entonces, la primera vía es la que dice aquí, que es que la entrada del oxígeno o las disminuciones de oxígeno más bien, digamos que lo que hace es que esa baja concentración de oxígeno de alguna forma aumente las concentraciones de AMP cíclico y esas concentraciones de AMP cíclico, digamos que estimulen el bloqueo del canal de potasio. Si se bloquea el canal de potasio, va a empezar a acumularse las concentraciones de potasio a nivel intracelular. Este es un canal de potasio dependiente de voltaje. Entonces, esos bloqueos hacen que las concentraciones de potasio aumenten, generando una despolarización de esta célula. Esa despolarización va a generar que el voltaje lógicamente se vuelva más positivo y estimula canales de calcio dependientes de voltaje que ingresan calcio. Ese ingreso de calcio aumenta su acumulación en el citosol, lo que hace que se liberen vesículas de neurotransmisor que pueden ser de diferentes tipos, dopamina, acetilcolina, norepinefrina, entre otros. Esa liberación de neurotransmisor pues va a generar un potencial de acción en neuronas que pues son posinápticas y que posiblemente van a llevar el impulso nervioso hasta el bulbo raquídeo. Ahora, esa es como una vía, pero existen otras vías que confluyen en el mecanismo común que hablamos del bloqueo de los receptores de potasio generando despolarización e ingreso de calcio. Una de ellas posiblemente descrita es que parece ser que estas células tienen una proteína hemo. Esa proteína hemo lógicamente tiene un hierro y ese hierro une un oxígeno. Cuando disminuye la concentración de oxígeno en la sangre, esta proteína hemo es desoxigenada y eso también hace que se bloquee el receptor de potasio y que pasen todas las cosas que ya dijimos. Otra forma que está bien descrita es que la concentración baja de oxígeno inhiba la NAP oxidasa, es decir, esta, y eso hace que pues esa disminución en las mitocondrias eleva el cociente glutatión reducido con respecto al glutatión oxidado. Ese aumento de cociente también bloquea el receptor de potasio. Otra de las formas en las cuales puede pasar estas cosas, digamos que esta célula es más sensible a los cambios de oxígeno, pero también puede ser influenciada por los cambios de los niveles de CO2. Cuando los niveles de CO2 aumentan, ese CO2 pasa a través de la membrana de la célula glómica, se une a agua, se vuelve bicarbonato de hidrogenión y el aumento de las concentraciones de hidrogeniones también bloquea el receptor de potasio, lo que genera la misma cadena igual. Ahora, las disminuciones de pH, es decir, los aumentos de concentraciones de hidrogeniones extracelulares o sanguíneos, inhibe el intercambiador hidrogeniones-sodio, porque recuerden que los hidrogeniones salen de estas células a favor de su gradiente de concentración. Entonces, el exceso de hidrogeniones o la acidez bloquea los intercambiadores sodio-hidrogeniones, lo que crea también una acumulación de hidrogeniones, así como la activación de migración de hidrogeniones a través de bombas de hidrogeniones aquí, lo que tanto el aumento de hidrogeniones o disminución de pH como los aumentos de CO2 generan aumentos de hidrogeniones intracelulares o acidez que también bloquea el receptor de potasio, generando cambios en el potencial de membrana, la membrana más positiva, activan la entrada del calcio y liberación del neurotransmisor, que posiblemente sea dopamina, pero también se han descrito otros neurotransmisores. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues que se va a generar un potencial de acción, es decir, entrada de sodio, lo de siempre. En la otra neurona será cambios del potencial de membrana, ingresos de calcio y liberación del siguiente neurotransmisor hasta llegar al bulbo raquídeo, donde se va a generar una estimulación en el centro respiratorio que acabará en aumento de la frecuencia respiratoria. Muy bien, llegamos a la cuarta razón del control respiratorio, que son los mecanorreceptores pulmonares.
Estos mecanorreceptores básicamente están por toda la vía aérea y son receptores sensitivos que son sensibles a algunas cosas, como por ejemplo la insuflación pulmonar, la hiperinsuflación, entre otros. ¿Qué hacen estos mecanorreceptores? Pues informan al bulbo raquídeo de la cantidad de volumen que tenemos en los pulmones, están pendientes de los objetos extraños que puedan llegar a la vía aérea, entre otras cosas. Entonces, aquí están los tipos de receptores que tenemos, ¿no? Receptores mielinizados, receptores mielinizados vagales también, y fibras nerviosas, amielínicas, etc. ¿Dónde se encuentran generalmente? En las células musculares de la vía aérea, es decir, que serán bronquios y vía aérea superior, entre las células epiteliales de la vía aérea, y hay algunos otros en el espacio intersticial pulmonar, cerca tanto a la circulación pulmonar como bronquial. Es decir, que tenemos mecanorreceptores por todos lados. ¿Qué hacen o cuáles son los estímulos que los generan? Pues, por ejemplo, la insuflación pulmonar, estos receptores informan sobre la insuflación pulmonar y eso tiene unos efectos sobre sistémicos en general. Por ejemplo, el reflejo de insuflación o de desinflado, reflejos de broncodilatación, taquicardia, hipernea. Todas estas cosas surgen de estimular estos mecanorreceptores porque estimulan el bulbo raquídeo y hacen que, digamos, que todas estas cosas pasen. Por favor, consulten qué es el reflejo de insuflación y de desinflado, es decir, ¿de qué se trata? Muy bien, hay otros que hacen también estos receptores, que es frente, por ejemplo, a la preinsuflación pulmonar o algún agente endógeno como un tóxico o como un agente corrosivo irritante en la vía aérea o un objeto extraño, pues producimos, por ejemplo, tos. La tos son expiraciones a alta velocidad que tenemos por la estimulación de esos mecanorreceptores. ¿Sí? Y aquí también tenemos, miren, el reflejo de desinflado. ¿Qué otros tenemos? Bueno, aquí tenemos la hiperinsuflación extensa, agentes exógenos, entre otras sustancias que pueden estimular esos mecanorreceptores y generar estas respuestas. Pero digamos que hay unos más importantes que otros. Ok, aquí hay un compilado de los que son más importantes, ¿cierto? Que son receptores y que están involucrados con reflejos sensitivos, que son el reflejo de inmersión, que es cuando la nariz de uno toca agua, ¿sí? Y uno enseguida, por unos segundos, para la inspiración, o sea, no se realiza las respiraciones, es decir, tenemos un momento de apnea para proteger la vía aérea del ingreso de agua. También hay receptores y reflejos sensitivos sobre la distensión pulmonar, la adaptación a la irritación, los receptores de distensión pulmonar y adaptación lenta, entre otros. Es decir, que tenemos reflejos o mecanorreceptores que informan si inspiramos demasiado rápido y cambiamos el volumen pulmonar demasiado rápido o si lo hacemos de manera lenta. Incluso también tenemos receptores o mecanorreceptores cercanos a los alveolos. Y también dentro o cerca de los músculos respiratorios, como los intercostales, las articulaciones de las costillas y los músculos accesorios de la respiración. Todos estos receptores sirven para llevar información sobre volumen, capacidad, tamaño del tórax, entre otras cosas. Ok, llegamos a la alteración del control respiratorio. Lógicamente que este proceso, como se habrán dado cuenta, es bastante complejo porque siempre estamos haciendo diferentes cosas como hablar, comer, toser, entre otras cosas. Así que pueden llegar a haber alteraciones. Habíamos mencionado la apnea obstructiva del sueño. Fíjense que en esta gráfica tenemos el flujo de aire, aquí está bien y aquí está interrumpido, y esta es la presión pleural. Sabemos que la presión pleural baja cuando el diafragma desciende. Fíjense que aquí parece que el ciclo respiratorio se estuviera dando común y corriente porque hay descensos del diafragma de manera consecutiva. Sin embargo, aquí hubo una interrupción del flujo del aire. Eso quiere decir que, aunque el diafragma descendió, el aire no ingresó. Y esto generalmente es por apnea obstructiva del sueño, es decir, hipotonía de los músculos respiratorios durante el sueño, más una condición adicional de obstrucción que podría ser hipertrofia de cornetes, hiperglosia, obesidad, entre otras cosas.
comparado con esta apnea central del sueño, que antiguamente le decían la maldición de Ondina. Ahora sabemos que se llama apnea central del sueño. Fíjense que aquí no hay flujo de aire, o sea, aquí está bien, aquí no hay flujo de aire, pero tampoco hay cambios en el diafragma. Quiere decir que no hubo estimulación nerviosa del diafragma, lo que generó que no hubiera descenso y por ende no hubo flujo de aire. ¿Cuál es más grave de las dos? Por supuesto, la apnea central de sueño es mucho más grave. Aquí hay algunos patrones respiratorios que me gustaría que revisaran en el texto. Les dejo como la impresión del texto. Vamos a mirar algunos patrones respiratorios, pero por favor léanlo y estúdienlo a fondo. Aquí hay algunos patrones respiratorios que me gustaría repasar porque son supremamente comunes en la vida clínica. Miremos primero la apnea. La apnea es el patrón respiratorio normal que tenemos en reposo y durante el sueño, es decir, que es como debería estar. Aquí tenemos un suspiro que básicamente es una inspiración muy profunda. Generalmente los suspiros se hacen para reclutar alvéolos que están cerrados o para barrer niveles de CO2 altos. Aquí está el patrón apnéusico, es decir, inspiraciones largas y expiraciones cortas. Una respiración vagal, ¿no?, que vemos que es más lenta, con inspiraciones un poco más largas. Y los patrones realmente interesantes, por ejemplo, el patrón de Cheyne-Stokes. El patrón de Cheyne-Stokes es muy interesante porque fíjense que tenemos periodos de taquipnea seguidos de periodos de apnea. ¿Qué pasó aquí? Resulta que esto está relacionado con los niveles de CO2. Entonces, como el centro regulador de la respiración está un poco desajustado, cuando en los periodos de apnea aumentan los niveles de CO2, y estos niveles de CO2 estimulan el centro respiratorio y eso genera taquipnea. Pero la taquipnea baja mucho los niveles de CO2, así que hacen caer al paciente en periodo de apnea y se vuelve a repetir y repetir. Es súper interesante. Por favor, consulten en qué patologías se ven este tipo de respiraciones de Cheyne-Stokes. Aquí tenemos una respiración agónica o boqueo. No sé si han visto un pez de pronto fuera del agua que respira como ahogado, ¿cierto? Con inspiraciones rápidas y cortas en periodos de tiempo largos. Más o menos esta es la respiración agónica y la presentan los pacientes cuando están a punto de fallecer. Esta es la respiración tipo clúster o racimos. Aquí tenemos periodos de apnea seguidos por boqueos o respiraciones agónicas. Y tenemos la respiración atáxica, que es común en alteraciones neurológicas severas donde hay un patrón totalmente desordenado de la respiración. Aquí tenemos alguna otra gráfica que nos muestra otras, ya lo vimos. Bradipnea pues es lentitud en la frecuencia respiratoria, taquipnea es aumento de la frecuencia, apnea ausencia de ellas. Ya vimos la apneusis, que realmente esta gráfica no le hace justicia. La respiración de Biot, ¿cierto? O clúster, la misma. Y vemos esta respiración que también puede ser común, que es la de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es muy interesante porque se da en pacientes que tienen acidosis muy alta, es decir, disminuciones del pH. ¿Qué es lo que pasa? Que estas disminuciones del pH o aumentos de hidrogeniones estimulan demasiado el centro respiratorio y eso hace que la frecuencia respiratoria aumente demasiado junto con la profundidad. A ese patrón se le llama patrón de Kussmaul. Aquí tenemos las muestras de lo que les decía de la presión arterial de CO2 con respecto a la respiración de Cheyne-Stokes. Ahí simplemente está graficado y es súper interesante. Y finalmente termino esta presentación con la leyenda alemana de la ninfa Ondina, por lo cual la apnea central del sueño se llama o le decían la maldición de Ondina. Aquí tenemos una traducción más o menos cercana a la maldición. Que cada aliento que des mientras estás despierta sea mi compromiso de amor y fidelidad hacia ti. Resulta que Ondina era una ninfa que se casó con un humano y esos fueron los votos del humano cuando se casó con ella. Pero resulta que el humano pues vio a otra y se fue con otra, entonces Ondina parece que no lo tomó muy bien y tenía baja autoestima, así que le mandó una maldición que es así: me juraste fidelidad por cada aliento que dieras mientras estuvieras despierto y acepté tu promesa. Así sea, mientras te mantengas despierto podrás respirar, pero si alguna vez llegas a dormirte, te quedarás sin aliento y morirás. Ok, ella necesita un terapeuta.
Esta maldición, digamos, se asocia mucho a la apnea central del sueño, donde el paciente es totalmente consciente de sus respiraciones. Y si en algún momento se vuelve inconsciente, como durante el sueño, pues el paciente no puede respirar. Generalmente los tratamientos van desde mantener con ventilación no invasiva al paciente en la noche hasta tener marcapasos diafragmáticos para tener estimulación diafragmática y que el diafragma baje de acuerdo a los ciclos respiratorios, pero pues ya se estarán imaginando todos los problemas que esto acarrea. Muy bien, con esto terminamos la revisión de fisiología respiratoria. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar.